Hay momentos en la historia de las ideas en los que un hombre se atreve a decir lo que todos piensan, pero nadie osa pronunciar. Momentos en los que la palabra se convierte en dinamita y el pensamiento en herejía. Baruch Spinoza fue ese hombre, ese judío excluido de su comunidad, ese filósofo que osó mirar a Dios sin parpadear y descubrir que Dios no era un monarca celestial, sino la sustancia misma de todo lo que existe, la trama invisible que une cada átomo, cada pensamiento, cada gesto de amor. Y en el centro de su sistema filosófico, en el corazón palpitante de su ética, Spinoza colocó una noción tan radical que hasta hoy provoca escalofríos en quienes la contemplan. El amor intelectual a Dios, esa alegría suprema que no es otra cosa que la comprensión de que somos, de manera irreductible e inevitable, parte de la divinidad. Pero ¿de dónde sacó Spinoza esta idea tan peligrosa? ¿Acaso la inventó en la soledad de su taller de pulidor de lentes, bajo el polvo fino que cubría sus manos y sus manuscritos? ¿O tal vez la encontró, brillante y oculta, en las palabras de un carpintero galileo que 2000 años antes había caminado por los caminos polvorientos de Judea, pronunciando parábolas que nadie comprendió del todo? Aquí comienza la búsqueda de una verdad sepultada bajo siglos de dogma, liturgia y poder eclesiástico. Aquí comienza la sospecha de que Jesús de Nazaret no fue el fundador de una religión de culpa y castigo, sino el maestro de una alegría ontológica tan profunda que la humanidad aún no ha sabido recibirla. ¿Por qué la Iglesia ha pasado 20 siglos insistiendo en que el hombre es pecador por naturaleza, cuando Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros? ¿Por qué se nos ha dicho que Dios es un juez lejano y terrible, cuando las palabras del Nazareno apuntaban hacia una divinidad inmanente, presente en el pan, en el vino, en el encuentro con el prójimo? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando dejamos de repetir fórmulas y comenzamos a pensar, a sentir, a comprender? En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, mientras los mercaderes contaban sus monedas y los teólogos escribían tratados sobre la condenación eterna, un hombre de ascendencia sefardí se atrevió a leer los evangelios sin miedo y descubrió algo que la ortodoxia había olvidado: que Jesús no vino a imponer leyes, sino a liberar la mente, que su mensaje no era sobre el más allá, sino sobre el aquí y ahora, que la salvación no es un premio futuro, sino un estado de comprensión presente. Spinoza vio en Jesús no al Hijo de Dios en sentido trinitario, no al Redentor sobrenatural que lava pecados con su sangre, sino al sabio que comprendió la naturaleza de Dios y la enseñó a través de actos de amor radical. Y esa comprensión, ese amor intelectual que Spinoza describe en las últimas proposiciones de su ética, esa beatitud que nace del conocimiento adecuado de las cosas bajo la especie de la eternidad, ¿no es acaso lo mismo que Jesús intentó transmitir cuando hablaba del reino, de la vida eterna, de la alegría perfecta? Pero la historia oficial de la cristiandad ha sido escrita por quienes necesitaban el miedo para mantener el poder. La Iglesia, en su forma institucional, no podía permitir que los fieles comprendieran que Dios no está en un trono celestial esperando juzgarlos, sino que Dios es la realidad misma en la que viven, respiran, piensan. Una religión basada en el amor intelectual a Dios, en la comprensión de que somos parte de la divinidad, no necesita sacerdotes, no necesita sacramentos, no necesita la amenaza del infierno. Y una institución que no es necesaria pierde su poder. Por eso Pablo de Tarso, ese hombre brillante y atormentado que nunca conoció a Jesús en vida, construyó una teología del pecado, de la redención por gracia, de la fe como sustituto del entendimiento.
Por eso los padres de la Iglesia insistieron en la trascendencia absoluta de Dios, en su separación radical del mundo, en la imposibilidad de que el hombre alcance la divinidad por sus propias fuerzas. Por eso, Agustín de Hipona pintó al hombre como una criatura corrupta desde el nacimiento, incapaz de bien sin la intervención sobrenatural de la gracia. ¿Y qué quedó de las palabras de Jesús en ese proceso? ¿Qué quedó de aquel que dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros y vosotros sois dioses? Spinoza leyó esas palabras y las reconoció. Las reconoció como suyas, como verdaderas, como la expresión más clara de lo que él mismo había descubierto mediante el ejercicio puro de la razón. Para Spinoza, Dios no es una persona que ama, odia, premia o castiga. Dios es la sustancia única, infinita y eterna, de la cual todo lo que existe es una modificación necesaria. No hay creación ex nihilo, no hay milagros, no hay providencia personal. Hay solamente la naturaleza desplegándose según leyes eternas e inviolables, y el hombre es parte de esa naturaleza, un modo finito del atributo pensamiento y del atributo extensión. Cuando el hombre comprende esto, cuando entiende que su esencia es parte de la esencia infinita de Dios, cuando deja de imaginarse como un reino dentro de un reino y se reconoce como parte del todo, entonces experimenta la alegría suprema, el amor intelectual a Dios. Y ese amor es eterno porque no depende de objetos externos, no depende de deseos fluctuantes, no depende de la fortuna. Es la alegría de ser lo que somos, expresiones finitas pero necesarias de la infinitud divina. Ahora bien, ¿acaso Jesús no enseñó exactamente esto? Cuando dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba proclamando la identidad fundamental entre la conciencia humana iluminada y la realidad divina. Cuando enseñó a sus discípulos a llamar a Dios Padre Nuestro, no estaba aboliendo la distancia entre lo humano y lo divino. Cuando afirmó que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no estaba declarando que Dios se revela en la humanidad consciente de sí misma. La diferencia es que Jesús habló en parábolas, en imágenes, en un lenguaje accesible para campesinos y pescadores, mientras que Spinoza construyó un sistema geométrico de proposiciones, demostraciones y corolarios. Pero la verdad que ambos tocaron es la misma. Dios no está fuera del mundo esperando que lo adoremos. Dios es el mundo mismo en su totalidad. Y nosotros somos Dios, pensándose a sí mismo en esta pequeña esquina del universo. La idea es tan peligrosa que costó a Spinoza la excomunión de la sinagoga y el ostracismo de la sociedad cristiana. La idea es tan peligrosa que ha sido repetidamente suprimida, distorsionada, condenada por autoridades religiosas que prefieren un Dios manipulable a un Dios inmanente. Porque un Dios inmanente no puede ser sobornado con oraciones, no puede ser aplacado con sacrificios, no puede ser utilizado para justificar jerarquías humanas. Un Dios inmanente exige que cada individuo se responsabilice completamente de su vida, que comprenda las causas de sus pasiones, que cultive la razón y el amor como formas supremas de existencia. Un Dios inmanente no premia ni castiga, simplemente es, y en ese ser despliega la infinita cadena de causas y efectos que llamamos realidad. ¿Puede una institución religiosa sobrevivir si sus fieles comprenden esto? ¿Puede mantener su autoridad si cada persona descubre que porta en sí misma una chispa de divinidad que no necesita mediación externa? La historia del cristianismo es la historia de cómo esa comprensión fue sistemáticamente borrada. Los evangelios gnósticos, que hablaban de un conocimiento directo de lo divino, fueron declarados heréticos y quemados. Los místicos que afirmaban la unión con Dios fueron perseguidos y en muchos casos ejecutados. Meister Eckhart, que predicó que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve, fue condenado por la Iglesia.
Giordano Bruno, que proclamó la infinitud del universo y la presencia de Dios en cada parte de la naturaleza, fue quemado vivo en la plaza de Campo de Fiori. Y Spinoza, que nunca fue ejecutado porque vivió en la tolerante Holanda, fue no obstante condenado al silencio, sus libros prohibidos, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y blasfemia. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué la verdad debe ser enterrada con tanta violencia? Tal vez porque la verdad que Jesús enseñó y Spinoza formuló es incompatible con el miedo, y el miedo ha sido siempre el instrumento más efectivo de control social. Una humanidad que vive en el amor intelectual a Dios, que comprende su lugar en el cosmos, que experimenta la alegría de existir como parte necesaria del todo, no puede ser controlada mediante la amenaza del castigo eterno. No puede ser manipulada con promesas de recompensas celestiales. No puede ser dividida en salvos y condenados, en elegidos y réprobos, en fieles e infieles. La verdadera espiritualidad que Jesús enseñó, esa espiritualidad de amor, compasión y entendimiento, no necesita templos ni sacerdotes ni dogmas. Necesita solamente mentes dispuestas a pensar, corazones dispuestos a sentir, almas dispuestas a reconocer la divinidad que ya portan en su interior. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos sido educados en esa espiritualidad? ¿Cuántos hemos escuchado desde la infancia que somos pecadores, culpables, indignos, que necesitamos ser salvados de nosotros mismos? ¿Cuántos hemos aprendido a temer a Dios en lugar de amarlo, a obedecerlo en lugar de comprenderlo, a someternos en lugar de realizarnos? La religión del miedo ha creado generaciones de seres humanos alienados de su propia divinidad, convencidos de que son fundamentalmente defectuosos, de que nunca serán suficientes, de que deben pasar la vida entera arrepintiéndose de pecados que ni siquiera cometieron. Y todo esto en nombre de un hombre que dijo: «Mi yugo es fácil y mi carga ligera», que sanó enfermos, que comió con pecadores, que perdonó a una adúltera, que enseñó a amar incluso a los enemigos. ¿Cómo es posible que el mensaje de Jesús haya sido convertido en su opuesto? La respuesta está en comprender que toda institución humana tiende a la autopreservación, y que la verdad es siempre secundaria a la supervivencia institucional. La Iglesia primitiva necesitaba diferenciarse del judaísmo, necesitaba crear una identidad propia, necesitaba justificar su existencia. Pablo de Tarso le dio esa justificación al convertir a Jesús en un redentor cósmico, cuya muerte expiaba los pecados de la humanidad. Los padres de la Iglesia refinaron esa teología, la sistematizaron, la defendieron contra herejías que amenazaban con devolver el cristianismo a sus raíces de sabiduría y amor. Los concilios ecuménicos definieron dogmas que hacían imposible pensar libremente sobre la naturaleza de Dios, de Cristo, del hombre. Y cuando el cristianismo se convirtió en religión del Imperio Romano, cuando la cruz pasó de ser símbolo de martirio a símbolo de poder, la transformación quedó completa. El mensaje de un carpintero judío que había desafiado a las autoridades religiosas de su tiempo se convirtió en la ideología de esas mismas autoridades. El que había dicho: «Dad al César lo que es del César», fue invocado para justificar el poder de emperadores y reyes. El que había lavado los pies de sus discípulos fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la verdad tiene una cualidad persistente. No importa cuánto se la entierre, cuánto se la distorsione, cuánto se la niegue, siempre encuentra grietas por donde filtrarse, y en cada generación surgen hombres y mujeres que la reconocen, que la proclaman, que la viven. Francisco de Asís, que besaba leprosos y llamaba hermanos al sol y a la luna. Teresa de Ávila, que experimentó el éxtasis místico como unión total con lo divino. Meister Eckhart, que enseñó el desapego radical como camino hacia Dios.
Jacob Böhm, que vio en una visión que Dios es el uno que contiene todos los opuestos. Y finalmente Spinoza, que tomó todas esas intuiciones místicas y las tradujo al lenguaje de la razón geométrica, demostrando que lo que los místicos experimentaban en el éxtasis podía ser comprendido mediante el entendimiento adecuado de la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. En este punto de la narración quiero invitarte a algo. Sí, a ti que estás leyendo esto desde algún lugar del vasto mundo en el que todos habitamos como células del mismo cuerpo cósmico. Escribe en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad me estás leyendo y qué hora marca tu reloj en este preciso instante en que nuestras mentes se encuentran a través de estas palabras. Dime si es de madrugada y el mundo duerme a tu alrededor, o si el sol calienta tu ventana, o si la tarde declina mientras reflexionas sobre estas ideas que Spinoza nos legó como joyas pulidas con el mismo cuidado con que pulía sus lentes. Y si estas palabras resuenan en ti, si algo en tu interior reconoce la verdad que aquí se despliega, comparte este texto con alguien cercano, con un amigo, con un familiar, con cualquiera que esté dispuesto a pensar, a cuestionar, a buscar. Compártelo con el deseo de que bendiciones lleguen a su familia, no bendiciones de un Dios externo que reparte favores arbitrarios, sino bendiciones que fluyan de la comprensión misma, del amor intelectual, que es la suprema alegría humana, porque eso es lo que Jesús y Spinoza nos enseñan, que la bendición no viene de fuera, sino de dentro, que la alegría no es un regalo contingente, sino nuestro estado natural, cuando comprendemos adecuadamente la realidad. Cuando Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis», ¿acaso hablaba de un Dios que escucha peticiones como un rey que recibe súplicas? ¿O hablaba de la ley natural, según la cual quien busca la verdad inevitablemente la encuentra? No porque un Dios benevolente se la regale, sino porque la verdad está siempre presente, esperando ser descubierta. Spinoza diría que es esto último. Para Spinoza, Dios no puede cambiar de opinión, porque Dios no tiene opiniones. Dios es el orden eterno e inmutable de la naturaleza. Las oraciones no cambian a Dios, pero pueden cambiar a quien ora, llevándolo de un estado de pasividad a un estado de comprensión activa. Los milagros no existen como violaciones de las leyes naturales, pero existe el milagro permanente de que las leyes naturales sean inteligibles, de que la mente humana pueda comprender el orden cósmico del cual forma parte. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de fe es la que emerge de esta comprensión? Porque claramente no es la fe que las instituciones religiosas han promovido durante siglos. No es la fe ciega, la fe del carbonero, la fe que exige suspender la razón y aceptar misterios incomprensibles. Es más bien lo que Spinoza llamó conocimiento del tercer género, el conocimiento intuitivo que surge cuando la razón se ha ejercitado tanto que finalmente capta la esencia eterna de las cosas. Es la fe que nace no de la ignorancia, sino del entendimiento, no del miedo, sino del amor, no de la sumisión, sino de la participación consciente en el ser divino. ¿No es esto precisamente lo que Jesús enseñó cuando dijo, «La verdad os hará libres»? La libertad no viene de obedecer mandamientos externos, sino de comprender las causas de nuestras acciones y pasiones. La libertad es la autodeterminación racional del ser que se conoce a sí mismo como parte necesaria del todo. Pero la humanidad ha preferido casi siempre la esclavitud confortable a la libertad exigente. Es más fácil obedecer que pensar. Es más fácil creer que comprender. Es más fácil delegar la responsabilidad de nuestra existencia en un Dios personal que asume que nosotros mismos somos expresiones de lo divino y por tanto responsables de nuestra propia realización. Por eso las religiones institucionales han tenido tanto éxito,
porque ofrecen certezas en un mundo de incertidumbres, ofrecen consuelo en un mundo de sufrimiento, ofrecen identidad en un mundo de fragmentación. Y no hay nada malo en buscar consuelo o identidad. El problema surge cuando esas búsquedas se convierten en fines en sí mismas, cuando la religión se convierte en opio que adormece en lugar de medicina que cura, cuando la fe se convierte en obstáculo para la comprensión en lugar de camino hacia ella. Jesús lo sabía. Por eso confrontó a los fariseos, no porque fueran malos hombres, sino porque confundían las formas externas de la religión con su sustancia interior. Cumplían escrupulosamente los mandamientos, pero olvidaban la misericordia. Ayunaban y oraban en público, pero carecían de compasión genuina. Conocían las Escrituras de memoria, pero no comprendían su significado profundo. Y Jesús les dijo palabras durísimas. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». ¿Qué es el reino de los cielos sino ese estado de conciencia en el que el hombre reconoce su unidad con lo divino? ¿Y quiénes lo cierran, sino aquellos que insisten en que Dios está lejos, en que la salvación es futura, en que el hombre es indigno? Spinoza fue acusado de ateo precisamente porque rechazó ese Dios lejano y antropomórfico. Para él, decir que Dios es una persona que piensa, quiere y actúa como los humanos es la forma más profunda de ateísmo, porque niega la verdadera naturaleza de lo divino. El verdadero teísmo consiste en comprender a Dios como la sustancia infinita, que se expresa en infinitos atributos de los cuales nosotros conocemos dos: el pensamiento y la extensión. Cada cosa que existe es una modificación de esa sustancia única, una ola en el océano infinito del ser. Y cuando comprendemos esto, cuando vemos cada evento, cada cosa, cada persona subspecie a eternitatis, bajo la especie de la eternidad, entonces experimentamos la alegría suprema que Spinoza llamó amor intelectual a Dios, y que Jesús llamó vida eterna. La vida eterna en el Evangelio de Juan no es la supervivencia personal después de la muerte. Es el conocimiento de Dios y de quien Dios ha enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa conocer a Dios? Para Spinoza, significa comprender la naturaleza de la realidad, ver las cosas como realmente son, no a través del velo de las pasiones y las imaginaciones, sino en su necesidad eterna. Y quien conoce a Dios de esta manera, no puede dejar de amarlo, porque el amor intelectual es la consecuencia necesaria del conocimiento adecuado. No es un sentimiento, no es una emoción fluctuante, es la alegría estable que surge de la comprensión. Y esa alegría no puede ser arrebatada por las circunstancias externas, porque no depende de ellas. Es la libertad misma, la beatitud, la salvación aquí y ahora. ¿Por qué entonces la Iglesia ha insistido durante siglos en que la vida eterna es algo que viene después de la muerte, un premio para los buenos y un castigo para los malos? ¿Por qué ha convertido el mensaje liberador de Jesús en una doctrina de premio y castigo póstumo? Porque una religión basada en la vida eterna presente, en la comprensión y el amor intelectual, no necesita sacerdotes que administren sacramentos. No necesita confesionarios donde los fieles revelen sus secretos. No necesita la amenaza del infierno para mantener el orden social. Una espiritualidad espinosista, una espiritualidad basada en las enseñanzas auténticas de Jesús, es inherentemente democrática, igualitaria, liberadora. Cada persona tiene acceso directo a lo divino porque cada persona es una expresión de lo divino. No hay mediadores necesarios, no hay jerarquías sagradas, no hay secretos que solo algunos iniciados puedan conocer. Pero esto es exactamente lo que las estructuras de poder no pueden tolerar.
El poder siempre necesita crear escasez artificial. Necesita convencernos de que algo esencial está fuera de nuestro alcance y que solo a través de la institución podemos acceder a ello. La Iglesia creó la escasez de salvación. Todos están perdidos, excepto aquellos que reciben los sacramentos correctos, de las manos correctas, siguiendo el ritual correcto. El capitalismo crea la escasez de valor. Eres valioso solo en la medida en que produces y consumes. El Estado crea la escasez de seguridad. Estás en peligro constante y solo la policía y el ejército pueden protegerte. Pero la verdad es que la salvación, el valor y la seguridad ya están presentes en nosotros. Son aspectos de nuestra naturaleza divina que ninguna institución puede darnos, porque ya los poseemos. Lo único que las instituciones pueden hacer es convencernos de que no los tenemos para luego vendérnoslos al precio de nuestra libertad. Jesús vio esto con claridad cristalina. Por eso expulsó a los mercaderes del templo, no porque el comercio sea malo en sí mismo, sino porque habían convertido la casa de oración en una casa de comercio, habían mercantilizado la relación con Dios. Y eso es exactamente lo que la Iglesia institucional ha hecho a escala global durante 2 milenios. Ha mercantilizado la salvación, ha vendido indulgencias, ha acumulado riquezas mientras predica la pobreza, ha construido palacios mientras Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. ¿Es esto hipocresía? Sí, pero es más que eso. Es la consecuencia inevitable de institucionalizar una verdad que por naturaleza es transinstitucional, de querer capturar en fórmulas dogmáticas una sabiduría que trasciende toda formulación. Spinoza comprendió que las instituciones religiosas son necesarias para la mayoría de la gente que no puede o no quiere ejercitar su razón hasta alcanzar el conocimiento del tercer género. Para esas personas, la religión organizada ofrece consuelo, comunidad, significado. Spinoza no fue un revolucionario social que quisiera destruir las iglesias, pero sí insistió en que la verdad filosófica no puede estar sometida a la autoridad teológica, que la razón debe ser libre para investigar la naturaleza de Dios sin temor a la condenación. Y esta libertad de pensamiento es precisamente lo que Jesús ejerció cuando reinterpretó radicalmente la tradición judía, cuando colocó el amor por encima de la ley, cuando afirmó que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El conflicto fundamental no es entre fe y razón, sino entre el pensamiento libre y el pensamiento sometido, entre la verdad buscada sinceramente y la verdad impuesta por autoridad externa. Jesús buscó sinceramente la verdad y la encontró en la experiencia directa de lo divino. Spinoza buscó sinceramente la verdad y la encontró en la comprensión racional de la naturaleza de Dios. Ambos fueron condenados por sus contemporáneos. Jesús fue crucificado, Spinoza fue excomulgado. Pero la verdad que descubrieron no puede ser crucificada ni excomulgada. Permanece viva, esperando que cada generación la redescubra, la reformule, la viva. Y esa verdad es simple en su esencia, aunque infinitamente compleja en sus implicaciones. Dios no está separado del mundo. Dios es el mundo en su totalidad, y nosotros somos parte inseparable de Dios. El amor más elevado no es el amor a un Dios personal externo, sino el amor intelectual que comprende esta unidad fundamental. La alegría más profunda no viene de recibir favores divinos, sino de comprender que nuestra existencia misma es divina. La vida eterna no es una duración infinita de tiempo después de la muerte, sino la cualidad atemporal de la existencia cuando se vive en la comprensión de lo eterno. Jesús lo enseñó en parábolas que todavía resuenan 2000 años después. Spinoza lo demostró en proposiciones geométricas que todavía desafían a los filósofos contemporáneos. Y ambos nos invitan, a través de los siglos, a despertar del sueño de separación,
a reconocer nuestra divinidad, a experimentar la alegría de ser Dios, conociéndose a sí mismo en esta forma particular que somos nosotros. ¿No es esto lo que Jesús quiso decir cuando afirmó, «Yo soy el camino, la verdad y la vida»? No que Él como persona histórica sea el único camino, sino que el tipo de conciencia que Él encarnó, la comprensión de la unidad entre lo humano y lo divino, es el camino. La verdad no es un conjunto de proposiciones dogmáticas, sino la realidad misma vista claramente. La vida no es mera existencia biológica, sino la participación consciente en el ser eterno de Dios. Y cuando Jesús oró, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿acaso no estaba expresando exactamente la visión espinosista de que todo lo que existe es una modificación de la sustancia única, de que la multiplicidad aparente del mundo es la autoexpresión del uno? La pregunta que ahora debemos hacernos es esta: ¿por qué esta verdad ha sido tan consistentemente rechazada, distorsionada, suprimida? ¿Por qué la humanidad prefiere adorar a un Dios externo antes que reconocer la divinidad interna? ¿Por qué nos resulta más cómodo pensar que somos criaturas separadas de un creador distante antes que comprender que somos el creador creándose a sí mismo continuamente? Tal vez porque la segunda opción exige responsabilidad total. Si somos parte de Dios, entonces somos responsables de todo lo que hacemos, pensamos, sentimos. No podemos culpar a un Dios externo por nuestros sufrimientos. No podemos esperar que un Salvador venga a rescatarnos. No podemos delegar nuestra libertad en ninguna autoridad externa. Debemos convertirnos en lo que Spinoza llamó causa adecuada de nuestras acciones, en seres que actúan desde la comprensión de su propia naturaleza en lugar de ser pasivamente afectados por causas externas. Jesús vivió como causa adecuada. No fue arrastrado por las pasiones del miedo, la ira, el resentimiento. Cuando fue arrestado, no se defendió con violencia. Cuando fue torturado, no maldijo a sus torturadores. Cuando fue crucificado, perdonó a quienes lo mataban. ¿Cómo es posible tal serenidad ante el horror? Solamente si uno comprende que la muerte del cuerpo no es la muerte del ser, que lo eterno en nosotros no puede ser destruido, que somos expresiones temporales de una realidad intemporal. Spinoza diría que Jesús había alcanzado el conocimiento del tercer género, que veía su vida y su muerte subspecie a eternitatis, que experimentaba el amor intelectual a Dios incluso en la cruz. Y ese amor, esa comprensión, esa libertad interior, es lo que verdaderamente resucitó, no como cuerpo físico levantándose de una tumba, sino como verdad eterna que ninguna crucifixión puede matar. Pero la Iglesia necesitaba la resurrección literal, necesitaba el cuerpo físico que camina, come pescado, muestra las heridas. ¿Por qué? Porque una resurrección espiritual, una resurrección de la comprensión, está al alcance de todos. Cualquiera puede alcanzar el conocimiento del tercer género. Cualquiera puede experimentar el amor intelectual a Dios. Pero una resurrección física, un milagro que viola las leyes naturales, solo la puede lograr alguien divino en un sentido exclusivo, alguien que sea cualitativamente diferente del resto de la humanidad. Y si Jesús es cualitativamente diferente, entonces su experiencia no es replicable, su conocimiento no es accesible, su relación con Dios no puede ser la nuestra. Necesitamos que Él interceda por nosotros. Necesitamos que su sangre nos limpie. Necesitamos pertenecer a la institución que administra su gracia. La divinización de Jesús fue el movimiento estratégico que permitió la institucionalización de su mensaje, pero al mismo tiempo fue la traición fundamental de ese mensaje, porque Jesús no vino a ser adorado, sino a ser imitado. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús hacer obras mayores que las suyas si Él es Dios en un sentido que ellos nunca pueden ser?
La promesa solo tiene sentido si Jesús es un ser humano que alcanzó la comprensión plena de su naturaleza divina y vino a enseñar a otros a alcanzar la misma comprensión. Spinoza vio a Jesús exactamente así, como el hombre más sabio, como aquel que comprendió la naturaleza de Dios mejor que nadie antes que él, como el maestro del amor intelectual, pero no como Dios en sentido exclusivo. Porque para Spinoza todo es Dios, todo es expresión de la sustancia divina. Y lo que hace especial a Jesús no es que sea ontológicamente diferente, sino que alcanzó una claridad de comprensión que otros no habían alcanzado. Y aquí llegamos a un punto crucial que nos lleva hacia la segunda parte de esta exploración. Si Jesús enseñó el amor intelectual que Spinoza llamó la alegría de ser Dios, si su mensaje fue sistemáticamente distorsionado por instituciones que necesitaban el poder más que la verdad, entonces, ¿qué nos queda? ¿Podemos recuperar ese mensaje original? ¿Podemos leer los evangelios con ojos espinocistas y descubrir en ellos una sabiduría que la ortodoxia ha ocultado? ¿Podemos experimentar por nosotros mismos esa alegría de comprender que somos parte de la divinidad? ¿O es demasiado tarde, han pasado demasiados siglos, se han acumulado demasiadas capas de interpretación, se ha vuelto imposible llegar a la fuente original? La historia del pensamiento humano es la historia de un conflicto perpetuo entre dos impulsos fundamentales. El impulso a conocer y el impulso a creer no son necesariamente opuestos, como muchos han pretendido. La fe auténtica y la razón verdadera pueden coexistir, pueden incluso potenciarse mutuamente. Pero cuando la fe se convierte en creencia dogmática, cuando exige asentimiento a proposiciones que la razón no puede verificar, cuando se impone mediante la autoridad en lugar de persuadir mediante la evidencia, entonces el conflicto se vuelve inevitable. Y en ese conflicto, las instituciones religiosas han tendido históricamente a posicionarse del lado de la creencia contra el conocimiento, de la revelación contra la razón, de la autoridad contra la investigación libre. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas, condenadas, sus proponentes quemados en la hoguera. Pero las dudas se multiplican en silencio, crecen en los corazones de los fieles, erosionan lentamente los cimientos del edificio dogmático, hasta que un día se derrumba sin que nadie sepa exactamente cuándo comenzó el proceso. Spinoza representó la encarnación perfecta de ese proceso erosivo. No fue un hereje dramático como Giordano Bruno, no desafió abiertamente a la Iglesia como lo había hecho Lutero, no buscó el martirio como tantos otros, simplemente pensó, escribió, demostró. Y lo que demostró fue tan radicalmente subversivo que las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, lo reconocieron inmediatamente como una amenaza existencial. Porque Spinoza no atacó esta o aquella doctrina particular. Atacó el fundamento mismo sobre el cual todas las religiones institucionales construyen su poder. La idea de un Dios personal, trascendente, que interviene en el mundo según su voluntad, que premia a los buenos y castiga a los malos, que puede ser aplacado mediante oraciones y rituales. Ese Dios, argumentó Spinoza, no existe. O más precisamente, es una proyección antropomórfica que confunde nuestra imaginación de Dios con la realidad de Dios. El Dios real, el Dios de la sustancia única, no tiene voluntad en el sentido humano del término, no tiene propósitos, no tiene preferencias, no tiene planes para la humanidad. Dios simplemente es, y de su esencia se siguen necesariamente todas las cosas que existen según un orden eterno e inmutable. Las leyes de la naturaleza no son decretos que Dios podría cambiar si quisiera, son expresiones de la esencia misma de Dios. Los milagros son imposibles, no porque Dios no sea lo suficientemente poderoso como para realizarlos,
sino porque violarían la naturaleza divina, que es necesariamente racional y consistente. La providencia no es el cuidado personal que un Dios Padre tiene por sus criaturas, sino el orden causal que conecta todas las cosas en una red infinita de necesidad. Y la salvación no es el rescate sobrenatural del alma después de la muerte, sino la comprensión adecuada de la naturaleza de Dios, del hombre y de su relación mutua. Todo esto está en la ética de Spinoza, demostrado geométricamente, proposición tras proposición, corolario tras corolario, con una claridad y un rigor que hace imposible malinterpretar su significado. Y sin embargo, ha sido malinterpretado constantemente, tergiversado, diluido. Se ha intentado convertir a Spinoza en un panteísta romántico, en un místico disfrazado de racionalista, en un ateo disfrazado de teísta, en cualquier cosa menos lo que realmente fue. Un filósofo radicalmente racional que llevó la lógica hasta sus últimas consecuencias y descubrió que esas consecuencias eran idénticas a las intuiciones más profundas de los místicos y sabios de todas las tradiciones. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdadero, que siempre fue una construcción humana útil, quizás para ciertos propósitos sociales, pero falsa desde el punto de vista de la realidad última. Y cuando los dogmas caen, cuando las certezas se quiebran, ¿qué queda? Queda la posibilidad de la verdadera fe, la fe que no necesita certezas porque se basa en la comprensión, la fe que no teme a las preguntas porque sabe que la verdad puede soportar cualquier investigación. Jesús fue un hombre de esa fe verdadera. No tuvo certezas dogmáticas, tuvo comprensión vivida. Cuando los fariseos le preguntaban por qué sus discípulos no ayunaban, no citó escrituras, les habló de bodas y vino nuevo. Cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, no dio una respuesta teológica, les mostró una moneda. Cuando le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, colocó a un niño en medio de ellos. Sus respuestas eran siempre concretas, situacionales, dirigidas no al entendimiento abstracto, sino a la transformación de la conciencia. Y esa transformación era siempre en la misma dirección. Del miedo al amor, de la obediencia externa a la comprensión interna, de la religión como cumplimiento de mandamientos a la espiritualidad como realización de la naturaleza divina que ya somos. Pablo de Tarso, por más brillante que fuera, no comprendió esto. O tal vez lo comprendió, pero decidió que la humanidad no estaba preparada para recibirlo. Pablo necesitaba construir comunidades, necesitaba una doctrina que pudiera ser enseñada a gentiles que no tenían formación en la tradición judía. Necesitaba una teología que explicara por qué Jesús había sido crucificado y cómo su muerte podía tener significado universal. Y construyó una teología magnífica, poderosa, capaz de convertir al mundo mediterráneo en pocos siglos. Pero fue una teología del pecado y la redención, de la gracia y la fe, de la división entre salvos y perdidos. Fue una teología que hacía de Jesús el único mediador entre Dios y los hombres, el sacrificio perfecto que expiaba los pecados de la humanidad. Y en el proceso de construir esa teología, Pablo se alejó irremediablemente del mensaje que Jesús había predicado. Porque Jesús no habló del pecado original, no enseñó que la humanidad estaba perdida desde Adán, no dijo que era necesario creer en Él para ser salvos. Habló del reino de Dios que está entre vosotros, de la vida eterna que es conocimiento de Dios, del amor que cumple toda la ley. Habló de ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, no como una meta imposible que solo sirve para demostrar nuestra incapacidad, sino como la realización de nuestra verdadera naturaleza. Habló de que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, hijos de Dios. ¿Acaso esto no es exactamente lo que Spinoza enseñó?
que nuestra esencia es parte de la esencia de Dios, que tenemos en nosotros la capacidad de conocer a Dios adecuadamente, que ese conocimiento produce la alegría suprema, que es el amor intelectual a Dios. Pero la Iglesia construida sobre la teología paulina no podía aceptar esta visión. Necesitaba la doctrina del pecado original para justificar el bautismo infantil. Necesitaba la doctrina de la expiación sustitutiva para justificar la Eucaristía. Necesitaba la doctrina de la gracia irresistible para explicar por qué algunos se salvan y otros no. Necesitaba todas estas elaboraciones teológicas que transformaron el mensaje simple y directo de Jesús en un sistema complejo que requería especialistas para ser interpretado. Y una vez que tienes especialistas, tienes jerarquía. Una vez que tienes jerarquía, tienes poder. Una vez que tienes poder, tienes interés en mantenerlo. Y el poder se mantiene no mediante la verdad, sino mediante el control de la verdad, mediante la capacidad de decidir qué es ortodoxia y qué es herejía, qué puede ser pensado y qué no puede ser pensado. Spinoza desafió ese control de la manera más radical posible, afirmando que la razón es completamente independiente de la revelación, que la filosofía no está sometida a la teología, que cada individuo tiene derecho a pensar libremente sobre Dios sin temor a la condenación. Su tratado teológico-político es uno de los manifiestos más importantes en la historia de la libertad de pensamiento. Allí argumenta que los profetas hebreos no tenían conocimiento filosófico de Dios, que hablaban en lenguaje imaginativo apropiado para su audiencia, que sus enseñanzas morales son válidas, pero sus cosmologías y metafísicas son producto de su tiempo y cultura. Argumenta que los milagros relatados en las Escrituras deben ser entendidos como eventos naturales, mal comprendidos, o como recursos literarios para impresionar a las masas. Argumenta que la obediencia a Dios no consiste en rituales externos, sino en justicia y caridad hacia el prójimo. Todo esto era dinamita pura para las autoridades religiosas del siglo XVII. Y lo más peligroso era que Spinoza no lo afirmaba como opinión personal, sino que lo demostraba mediante análisis riguroso de los textos bíblicos. Aplicó al estudio de la Biblia los mismos métodos que se aplicaban al estudio de cualquier otro texto antiguo: análisis filológico, crítica histórica, comparación de fuentes. Y lo que descubrió fue que la Biblia es un documento humano, escrito por autores humanos en contextos históricos específicos, con contradicciones, errores, interpolaciones posteriores. Esto no significa que la Biblia no tenga valor. Significa que su valor no reside en ser la palabra literal de Dios, sino en ser el testimonio de cómo ciertos pueblos experimentaron lo divino, cómo lucharon con preguntas fundamentales sobre el bien y el mal, el sufrimiento y la justicia, el sentido de la existencia. Jesús aparece en el Tratado Teológico-Político de Spinoza como una figura única, el único que recibió revelaciones de Dios sin la mediación de palabras o visiones imaginativas, sino directamente de mente a mente, por decirlo así. En lenguaje spinozista, esto significa que Jesús alcanzó el conocimiento del tercer género sin necesidad de pasar primero por la imaginación. Comprendió la naturaleza de Dios adecuadamente y enseñó esa comprensión a través de parábolas y ejemplos que otros podían entender según su capacidad. No vino a traer nuevas leyes, sino a interiorizar la ley, a mostrar que el amor resume todos los mandamientos, a liberar a la humanidad de la esclavitud a rituales externos. En esto, Jesús fue el maestro de la libertad, el liberador no de un yugo político, sino del yugo del miedo y la superstición. Pero ¿escuchó la humanidad de ese mensaje de libertad? En su mayor parte no.
Prefirió convertir a Jesús en un nuevo legislador, en un juez más terrible aún que el Jehová del Antiguo Testamento, porque ahora el castigo no era temporal, sino eterno. El infierno, esa invención monstruosa que no aparece en las enseñanzas auténticas de Jesús, se convirtió en el instrumento supremo de control social. Generaciones de seres humanos crecieron aterrorizados por la posibilidad de condenación eterna, por la idea de que un solo pecado mortal, no confesado antes de la muerte, podía resultar en tormento infinito. ¿Qué tipo de Dios diseñaría un sistema así? ¿Qué tipo de justicia castiga ofensas finitas con castigos infinitos? ¿No es esto la negación misma de todo lo que Jesús enseñó sobre un Padre amoroso, sobre el Hijo pródigo recibido con alegría, sobre el pastor que busca la oveja perdida? Spinoza vio la incoherencia moral en el corazón de la teología cristiana tradicional y la señaló sin miedo. Un Dios que castiga eternamente no es digno de amor, sino de miedo. Y el miedo nunca ha producido virtud genuina, solo obediencia externa y resentimiento interno. La verdadera virtud, argumenta Spinoza en la Ética, es el poder de actuar según la comprensión de nuestra propia naturaleza. Es la libertad de ser causa adecuada de nuestras acciones. Y esa libertad solo puede venir del conocimiento, no de la obediencia ciega a mandamientos cuyas razones no comprendemos. Por eso Spinoza afirma que la obediencia solo tiene valor en tanto lleva al conocimiento, que el fin último no es obedecer, sino comprender. Y esto es exactamente lo que Jesús enseñó cuando criticó a quienes cumplían la letra de la ley, pero ignoraban su espíritu. El espíritu de la ley, para Jesús, era el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ¿qué significa amar a Dios con toda la mente? ¿Acaso no significa ejercitar la razón al máximo de su capacidad para comprender la naturaleza divina? ¿No significa exactamente lo que Spinoza llama conocimiento adecuado de Dios? Y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Acaso no significa reconocer que el prójimo es otra expresión de la misma sustancia divina que yo soy? Que lastimarlo es lastimarme a mí mismo, que su bien es mi bien, porque en última instancia no hay separación real entre nosotros. Esta es la ética que fluye naturalmente de la metafísica espinosista. Si todos somos modos de la sustancia única, si Dios es inmanente en todo lo que existe, entonces el egoísmo es fundamentalmente irracional, porque se basa en la ilusión de separación. El individuo, que comprende adecuadamente su naturaleza, reconoce que su bien individual está necesariamente conectado con el bien común, que la alegría de los otros es su propia alegría, que el conocimiento compartido multiplica la capacidad de todos para experimentar el amor intelectual a Dios. Por eso Spinoza, ese filósofo acusado de ateo, vivió una vida de extraordinaria generosidad, modestia y bondad. Rechazó posiciones académicas que habrían comprometido su libertad de pensamiento. Vivió en la pobreza puliendo lentes para subsistir. Compartió su filosofía libremente con quienes estaban dispuestos a recibirla. Murió a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo sin haber publicado la mayor parte de su obra para evitar la persecución. ¿Y qué nos dejó ese hombre que vivió tan modestamente y murió tan joven? Nos dejó la posibilidad de pensar a Dios racionalmente sin caer en el ateísmo. La posibilidad de ser profundamente espirituales, sin ser supersticiosos, la posibilidad de experimentar alegría divina sin necesidad de milagros o revelaciones sobrenaturales. Nos dejó un camino hacia la libertad que no requiere fe ciega, sino comprensión clara.
Nos dejó una ética que no se basa en el miedo al castigo, sino en la comprensión de nuestra propia naturaleza. Y quizás lo más importante, nos dejó la confirmación filosófica de lo que Jesús había enseñado 2000 años antes, la prueba racional de que el amor es la ley suprema del universo, porque la realidad misma es amor en el sentido de conexión necesaria entre todas las cosas. Pero, ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos las ilusiones confortables a la realidad desnuda? Tal vez porque la verdad exige que crezcamos, que cambiemos, que abandonemos las identidades con las que nos hemos identificado durante toda la vida. Si Dios no es el juez celestial que pensábamos, entonces tenemos que reformular completamente nuestra relación con lo divino. Si no hay castigo eterno, entonces tenemos que encontrar otras razones para ser buenos. Si somos parte de Dios, entonces tenemos que asumir responsabilidad por nuestras vidas, en lugar de culpar a un destino externo. Todo esto es aterrador para el ego, para esa pequeña construx par 2 ion mental que se cree separada del resto de la realidad y que lucha desesperadamente por mantener esa ilusión de separación. Jesús lo sabía, por eso habló del grano de trigo que debe morir para dar fruto, por eso dijo que quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien la pierda por causa de la verdad, la hallará. No hablaba de la muerte física, sino de la muerte del ego, de esa pequeña identidad basada en la separación que debe disolverse para que emerja la verdadera identidad basada en la unidad con lo divino. Y esa muerte del ego es precisamente lo que Spinoza describe como la transición del conocimiento del primer género, basado en la imaginación y las pasiones, al conocimiento del tercer género, basado en la comprensión intuitiva de las esencias eternas. Es un proceso de transformación radical, una metanoia en el sentido original griego, un cambio completo de mente, una revolución de la conciencia. Pero las instituciones religiosas, lejos de facilitar esa transformación, la han bloqueado sistemáticamente. Han convertido la religión en una serie de creencias que deben ser aceptadas sin cuestionamiento, de rituales que deben ser realizados correctamente, de reglas morales que deben ser obedecidas bajo amenaza de castigo. Han externalizado completamente la espiritualidad. Han convertido la relación con Dios en una transacción comercial. Yo te doy obediencia y tú me das salvación. Y en ese proceso han vaciado de significado las enseñanzas más profundas de Jesús. Las han convertido en fórmulas huecas que se repiten mecánicamente sin comprensión real. Tomemos la Eucaristía, por ejemplo. Jesús compartió pan y vino con sus discípulos en lo que sabía que sería su última cena con ellos. Les dijo, «Haced esto en memoria de mí». ¿Qué significaba ese gesto? En su contexto original era un acto de comunión profunda, de reconocimiento de la unidad entre el Maestro y los discípulos, de anticipo de un reino en el que todos compartirían la misma mesa. El pan y el vino eran símbolos de su cuerpo y su sangre en el sentido de que representaban su vida, su enseñanza, su presencia entre ellos. Compartirlos era renovar el compromiso con esa enseñanza, con ese modo de vida basado en el amor y la comprensión. Pero la Iglesia convirtió ese gesto simple y hermoso en un misterio incomprensible. Desarrolló la doctrina de la transubstanciación, que el pan y el vino se convierten literal y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque sus accidentes externos permanezcan inalterados. ¿Por qué esta elaboración metafísica tan extraña? Porque si el pan es realmente el cuerpo de Cristo, entonces solo un sacerdote ordenado puede consagrarlo. Entonces la Eucaristía se convierte en algo que la Iglesia controla monopolísticamente. Entonces los fieles dependen de la institución para acceder al cuerpo de Cristo. La transubstanciación es un dispositivo de poder disfrazado de teología.
Spinoza habría visto esto con absoluta claridad. Para él, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, porque la sustancia de las cosas no puede cambiar sin que cambien sus atributos. Pero eso no significa que el ritual carezca de valor. Tiene el valor de recordar, de crear comunidad, de reforzar el compromiso con ciertos principios éticos. Su valor es psicológico y social, no metafísico. Y ese valor es perfectamente legítimo, sin necesidad de inventar milagros que violan las leyes de la naturaleza. De hecho, es más valioso porque es honesto, porque no requiere que suspendamos nuestra razón para participar en él. Lo mismo puede decirse de todos los sacramentos y rituales cristianos. El bautismo tiene valor como iniciación en una comunidad, como símbolo de un nuevo comienzo, como compromiso público con ciertos valores. No necesita lavar ningún pecado original, porque no hay tal cosa como el pecado original. Spinoza argumenta que los bebés son inocentes no porque tengan gracia, sino porque aún no tienen razón desarrollada para ser moralmente responsables. El pecado, en el sistema espinosista, es simplemente la acción que surge de la inadecuación de nuestro conocimiento, de pasiones no comprendidas ni dominadas. No es una mancha metafísica en el alma, sino un error corregible mediante el aumento del conocimiento. ¿Y no es esto infinitamente más esperanzador que la doctrina del pecado original? Si somos pecadores por naturaleza, si nuestra voluntad está corrupta desde el nacimiento, entonces estamos condenados a depender de la gracia externa para cualquier acto bueno. Somos mendigos espirituales sin ningún poder real sobre nuestras vidas. Pero si el pecado es ignorancia y la virtud es conocimiento, entonces podemos mejorar, podemos crecer, podemos acercarnos progresivamente a la libertad y la beatitud. No hay límite a cuánto podemos desarrollar nuestra razón, cuánto podemos profundizar nuestra comprensión, cuánto podemos intensificar nuestro amor intelectual a Dios. La salvación no es un evento único que ocurre cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Es un proceso continuo de iluminación que puede durar toda la vida y que nunca termina completamente, porque siempre hay más que comprender, más que amar, más que ser. Jesús enseñó exactamente este tipo de espiritualidad procesual. No dijo, cree en mí y serás salvo instantáneamente. Dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. No prometió una vida fácil a sus discípulos, sino una vida de crecimiento continuo, de desafíos constantes, de transformación permanente. Les dijo que serían odiados por el mundo, perseguidos, martirizados. ¿Por qué? Porque vivir en la verdad, vivir en el amor intelectual a Dios, vivir en la comprensión de que somos parte de la divinidad, es radicalmente subversivo de todos los sistemas sociales basados en el poder, la jerarquía, la explotación. Un ser humano verdaderamente libre no puede ser controlado, no puede ser manipulado, no puede ser convertido en instrumento de los intereses de otros. Y esto nos lleva a una de las grandes ironías de la historia, que la religión fundada, supuestamente, sobre las enseñanzas de Jesús, se convirtió en uno de los principales instrumentos de control social. La Iglesia, que debería haber sido una comunidad de personas libres, comprometidas con el amor y la verdad, se convirtió en una estructura de poder jerárquica que bendecía a emperadores, justificaba guerras, quemaba herejes, acumulaba riquezas obscenas mientras predicaba la pobreza. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo el mensaje más liberador que la humanidad ha conocido fue convertido en su opuesto? La respuesta está en comprender que las instituciones tienen su propia lógica, su propia vida, sus propios intereses, que pueden ser completamente diferentes de los propósitos para los cuales fueron creadas. La Iglesia primitiva era una comunidad de iguales que compartían sus bienes, que se reunían en casas para partir el pan, que esperaban el inminente retorno de Cristo.
Pero cuando Cristo no regresó, cuando la primera generación de discípulos murió, cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el Imperio Romano, fue necesario crear estructuras más permanentes. Y esas estructuras, una vez creadas, comenzaron a preocuparse por su propia supervivencia y expansión, más que por la fidelidad al mensaje original. El momento crucial fue cuando Constantino convirtió al cristianismo en religión del imperio. De repente, ser cristiano pasó de ser peligroso a ser ventajoso. Los obispos se convirtieron en funcionarios imperiales. Las iglesias se llenaron de personas que buscaban ascenso social más que transformación espiritual. La teología se convirtió en asunto de Estado, con concilios imperiales decidiendo qué era ortodoxia y qué herejía. Y la ortodoxia que emergió de esos concilios no fue la que mejor preservaba las enseñanzas de Jesús, sino la que mejor servía a los intereses del poder imperial. Un Jesús divino en sentido exclusivo, cuya autoridad era transmitida a través de una cadena jerárquica de obispos que terminaba en el emperador. Era mucho más útil políticamente que un Jesús maestro de sabiduría, cuyas enseñanzas sobre la igualdad y el amor al prójimo amenazaban el orden social establecido. Spinoza vio todo esto con una claridad cristalina. En el Tratado Teológico Político, dedica capítulos enteros a analizar cómo la religión ha sido utilizada históricamente como instrumento de dominación política. Muestra cómo los profetas hebreos fueron manipulados por los reyes, cómo los sacerdotes se aliaron con el poder temporal, cómo la superstición fue cultivada deliberadamente para mantener a las masas en la ignorancia y el miedo. Y argumenta que la única forma de liberar la religión de esta corrupción es separar completamente la fe de la filosofía, dejar que cada una opere en su propio dominio sin interferir con la otra. La filosofía busca la verdad mediante la razón y debe ser completamente libre. La religión busca la obediencia mediante la fe y debe limitarse a enseñar justicia y caridad, sin hacer afirmaciones sobre la naturaleza de Dios o del universo que corresponden al ámbito filosófico. Esta separación radical entre fe y razón, entre religión y filosofía, fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo controversial hoy. Muchos han argumentado que divide artificialmente lo que debería estar unido, que la verdad es una y no puede haber una verdad filosófica y una verdad religiosa contradictorias. Spinoza estaría de acuerdo. Para él, la verdad es absolutamente una. Pero la verdad completa solo puede ser alcanzada mediante la razón, no mediante la fe. La fe tiene valor práctico, enseña a las personas a vivir moralmente incluso si no comprenden las razones filosóficas últimas, pero no debe pretender hacer afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad que contradigan lo que la razón demuestra. ¿Y qué habría dicho Jesús sobre esta separación? Es difícil saberlo con certeza, pero hay indicios en los evangelios de que él mismo operaba con una distinción similar. Cuando le preguntaron sobre la resurrección, respondió que en la resurrección no se casa ni se da en casamiento, sino que somos como ángeles. Cuando le preguntaron sobre el mayor mandamiento, respondió con amor a Dios y amor al prójimo. En ambos casos, rehusó entrar en especulaciones metafísicas detalladas y se centró en lo práctico, en cómo vivir, cómo amar, cómo relacionarse con Dios y con los demás. Dejó las cuestiones filosóficas abiertas, quizás porque sabía que las respuestas adecuadas requerían un nivel de razón que sus contemporáneos no poseían todavía. Spinoza vino 17 siglos después, con esa razón desarrollada. Y lo que descubrió fue que las intuiciones de Jesús sobre Dios, sobre el hombre, sobre el amor, eran filosóficamente válidas. No en los términos en que la Iglesia las había formulado, sino en una reformulación radical que preservaba su espíritu mientras descartaba sus elementos sobrenaturales.
Dios no es un rey celestial, pero sí es la realidad suprema. El hombre no es creado a imagen de Dios, en el sentido de tener forma similar, pero sí es una expresión de la naturaleza divina. El amor no es un mandamiento arbitrario, sino la ley que fluye necesariamente de la comprensión de nuestra unidad con todo lo que existe. La vida eterna no es duración infinita después de la muerte, sino la cualidad atemporal de la existencia cuando se vive en el conocimiento del tercer género. Todos estos paralelos entre Jesús y Spinoza no son coincidencias. Son el resultado de que ambos tocaron la misma verdad fundamental, cada uno con los recursos conceptuales de su época. Jesús la expresó en parábolas sobre semillas, ovejas, tesoros escondidos, perlas de gran precio. Spinoza la expresó en proposiciones geométricas sobre sustancia, atributos, modos, afectos. Pero la verdad que ambos señalaron es una: que la separación entre lo humano y lo divino es ilusoria, que nuestra verdadera naturaleza es divina, que realizarla completamente es la suprema alegría, que esa alegría no viene de fuentes externas, sino del conocimiento adecuado de lo que somos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando ya no podemos aferrarnos a las fórmulas dogmáticas que nos enseñaron en la infancia, cuando las respuestas fáciles dejan de satisfacernos, cuando las contradicciones en las doctrinas oficiales se vuelven imposibles de ignorar, entonces comienza la verdadera búsqueda. Entonces nos vemos forzados a pensar por nosotros mismos, a investigar, a cuestionar. Y ese cuestionamiento, lejos de ser enemigo de la fe, es su purificación. La fe que sobrevive al cuestionamiento radical es una fe auténtica, basada no en el miedo a dudar, sino en el amor a la verdad. Es la fe que Jesús tenía, la fe que Spinoza cultivó, la fe que nos invita a desarrollar, pero desarrollar esa fe requiere coraje. Requiere estar dispuestos a abandonar la seguridad de pertenecer a una comunidad de creyentes que comparten las mismas certezas. Requiere soportar la soledad de pensar pensamientos que nadie a nuestro alrededor piensa. Requiere enfrentar la posibilidad de que todo lo que nos enseñaron sobre Dios, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la salvación, sea fundamentalmente erróneo. Spinoza pagó el precio de ese coraje con la excomunión y el ostracismo. Jesús pagó el precio con la crucifixión. ¿Estamos dispuestos a pagar nuestro precio, cualquiera que sea? La mayoría de las personas, honestamente, no lo están, y no hay nada malo en ello. Spinoza reconocía que el conocimiento del tercer género, el amor intelectual a Dios, es extremadamente difícil de alcanzar y que la mayoría de la humanidad vivirá siempre en el conocimiento del primer género, guiada por la imaginación y las pasiones. Para esas personas, la religión tradicional con sus rituales, sus historias, sus consuelos, es valiosa y necesaria. No todos pueden o deben ser filósofos. No todos pueden soportar la verdad desnuda, sin el velo de los símbolos y las metáforas, y eso está bien. El error es cuando las instituciones religiosas impiden activamente que aquellos que sí pueden y quieren alcanzar el conocimiento superior lo hagan, cuando condenan como herejes a quienes ven más lejos, cuando queman los libros que contienen verdades inconvenientes. Y esto es exactamente lo que la Iglesia hizo repetidamente a lo largo de su historia. Quemó a Giordano Bruno, forzó a Galileo a retractarse, prohibió los libros de Spinoza, persiguió a todos aquellos que osaron pensar libremente sobre Dios. ¿Por qué tanto miedo al pensamiento libre? ¿Qué amenaza podía representar un filósofo judío puliendo lentes en Ámsterdam para el poder de la Iglesia Católica? La amenaza era precisamente su ejemplo. Si Spinoza podía pensar a Dios racionalmente sin necesidad de revelación,
si podía vivir virtuosamente sin miedo al castigo eterno, si podía experimentar alegría suprema sin sacramentos ni sacerdotes, entonces, ¿qué necesidad había de la Iglesia? El ejemplo de Spinoza demostraba que la mediación institucional era innecesaria, que cada individuo podía relacionarse directamente con lo divino mediante el ejercicio de su razón. Y esto era intolerable para una institución que basaba su existencia en ser mediadora necesaria entre Dios y los hombres. Por eso el nombre de Spinoza se convirtió en sinónimo de ateísmo durante siglos. Aunque él nunca negó a Dios, sino que afirmó a Dios de manera más radical que cualquier teísta tradicional. Por eso sus libros fueron prohibidos, aunque contenían algunas de las meditaciones más profundas sobre la naturaleza divina que la filosofía occidental ha producido. Por eso fue excomulgado con la fórmula más severa que la comunidad judía de Ámsterdam conocía: maldecido de día y de noche, durmiendo y despertando, saliendo y entrando, apartado completamente del pueblo de Israel. Pero las maldiciones no tienen poder sobre la verdad. Los anatemas no pueden destruir las ideas. Los libros pueden ser quemados, pero el pensamiento se multiplica. Y lo que Spinoza pensó, lo que escribió en esas páginas que la ortodoxia temía tanto, ha sobrevivido y continúa iluminando mentes 3 siglos y medio después de su muerte. Porque la verdad, como dijo Jesús, es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se convierte en el árbol más grande donde los pájaros del cielo hacen sus nidos. La verdad que Jesús sembró creció, aunque de manera distorsionada, en el árbol gigante del cristianismo institucional. La verdad que Spinoza sembró creció en la Ilustración, en el pensamiento liberal, en la democracia moderna, en la ciencia libre de dogmas teológicos. Y ambas verdades son fundamentalmente la misma: que el ser humano tiene dignidad infinita porque es parte de lo divino, que nadie tiene derecho a dominar la conciencia de otro, que el amor y la comprensión son superiores al miedo y la obediencia, que la realidad última es racional y cognoscible, que vivir en armonía con esa realidad es la suprema felicidad. Esta es la verdad que las instituciones de poder, religiosas o seculares, han intentado suprimir siempre, porque una humanidad que comprende su propia divinidad no puede ser esclavizada. Una humanidad que ama intelectualmente a Dios no necesita amos que le digan cómo pensar y qué creer. Una humanidad libre es el fin de todos los imperios, de todas las jerarquías, de todas las formas de dominación. ¿Es utópico pensar que tal humanidad pueda existir algún día? Quizás. Spinoza no era utópico. Sabía que las pasiones humanas son poderosas, que la razón es frágil, que el conocimiento del tercer género es extremadamente difícil de alcanzar. No esperaba que toda la humanidad se volviera filosófica, pero sí creyó que era posible para algunos y que esos algunos podían vivir en la beatitud aquí y ahora sin esperar ningún otro mundo. Y eso es suficiente. Si aunque sea unos pocos pueden alcanzar la libertad genuina, la alegría suprema, el amor intelectual a Dios, entonces la existencia humana tiene justificación, tiene sentido, tiene valor absoluto. Jesús también se habló de los pocos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No porque Dios escoja arbitrariamente a algunos y rechace a otros, como la teología calvinista malinterpretó, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio de la verdadera transformación. Pocos están dispuestos a morir al ego, a abandonar las certezas confortables, a caminar solos si es necesario. La mayoría prefiere la amplitud del camino fácil, la multitud que camina junta, hacia ninguna parte, la ilusión de seguridad que da pertenecer a la ortodoxia dominante.
Pero aquellos pocos que sí caminan el camino estrecho, aquellos que se atreven a pensar por sí mismos, aquellos que buscan la verdad sin importar a dónde los lleve, esos experimentan algo que hace que todo el dolor, toda la soledad, toda la persecución valga la pena. Experimentan lo que Spinoza llama el amor intelectual a Dios y lo que Jesús llamó el reino de Dios. Y descubren que ambas expresiones nombran la misma realidad, un estado de conciencia en el que la separación entre el yo y el todo se disuelve, en el que comprender y amar son lo mismo, en el que la alegría no depende de nada externo, porque surge de la naturaleza misma del ser. Ese estado no es un escape de la realidad, sino la comprensión más profunda de la realidad. No es una negación del mundo, sino su afirmación total. No es ascetismo, sino la alegría más plena. Spinoza vivió modestamente, pero no porque despreciara los placeres materiales, sino porque había encontrado un placer superior que hacía a los demás insignificantes en comparación. Jesús comió y bebió, fue acusado de glotón y bebedor de vino, disfrutó de la compañía de amigos. No fue un asceta que negaba la vida, sino alguien que la afirmaba tan completamente que podía decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida abundante no es riqueza material, no es placer sensual, no es éxito mundano. Es la plenitud del ser, la realización completa de nuestra naturaleza divina. Y esa realización es posible aquí, ahora, en este mundo, en este cuerpo. No requiere esperar a un cielo futuro, no requiere la muerte del cuerpo, requiere solamente la muerte del ego, de esa ilusión de separación que nos impide reconocer lo que ya somos. Cuando Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hablaba de esto. El grano de trigo es el ego separado. Su muerte es la comprensión de que nunca estuvo realmente separado, y el fruto es la vida abundante que fluye de esa comprensión. Ahora bien, llegando al final de esta segunda parte de nuestra exploración, debemos preguntarnos: ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto que Jesús y Spinoza, separados por 17 siglos, llegaron a conclusiones fundamentalmente similares sobre la naturaleza de Dios, del hombre y de la relación entre ambos. Hemos visto cómo el mensaje original de Jesús fue distorsionado por instituciones que necesitaban el poder más que la verdad. Hemos comprendido por qué Spinoza fue condenado como ateo, cuando en realidad era el más profundo de los teístas. Hemos reconocido que el conflicto aparente entre fe y razón es falso, que ambas pueden conducir a la misma verdad cuando son genuinas. Y hemos vislumbrado la posibilidad de una espiritualidad que no requiere superstición, de una relación con lo divino que no requiere miedo, de una alegría que no depende de circunstancias externas. Pero aún queda la pregunta más importante, la pregunta que nos lleva hacia la tercera y última parte de esta narración. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos en el mundo con esta comprensión? ¿Es posible realmente alcanzar el amor intelectual a Dios? ¿O es solo un ideal abstracto que brilla en la distancia, pero nunca se puede alcanzar? ¿Puede la humanidad finalmente liberarse de las cadenas del miedo religioso y vivir en la alegría de ser Dios? ¿O estamos condenados a repetir eternamente el mismo ciclo? Profetas que enseñan la verdad, instituciones que la distorsionan, filósofos que la redescubren, poderes que la suprimen. ¿Hay esperanza real de que la verdad triunfe finalmente? ¿O el mundo está estructurado de tal manera que el miedo siempre dominará al amor? La ignorancia siempre oscurecerá la comprensión, el poder siempre aplastará la libertad. Estas preguntas nos llevan al clímax de nuestra investigación, al punto donde la filosofía se convierte en vida vivida, donde el conocimiento debe transformarse en acción, donde las ideas deben encarnarse en existencia concreta.
porque de nada sirve comprender que somos parte de Dios si esa comprensión no cambia cómo vivimos, cómo amamos, cómo nos relacionamos con el mundo. De nada sirve saber que el amor intelectual a Dios es posible si no lo experimentamos realmente. De nada sirve reconocer que Jesús y Spinoza enseñaron la misma verdad si esa verdad permanece como mera información en nuestra mente sin transformar nuestro ser. La tercera parte de esta narración debe enfrentar estas cuestiones prácticas. Debe mostrar cómo la comprensión filosófica se traduce en transformación existencial. Debe revelar que la verdad no es solo algo que pensamos, sino algo que somos. Debe llevar el amor intelectual a Dios desde las alturas abstractas de la metafísica hasta la tierra concreta de la vida cotidiana. Debe demostrar que la alegría de ser Dios no es privilegio de unos pocos santos y filósofos, sino la herencia de toda la humanidad, esperando solo que tengamos el coraje de reclamarla.